Hola, comenzamos aquí la unidad 2. En esta unidad vamos a ver una introducción a diferentes temáticas acerca de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, podemos comenzar a definir que un derecho es una facultad, una aptitud, un poder que tiene alguien de hacer algo o de no hacerlo legítimamente. Es un adjetivo que hace referencia que es propio de lo humano, ¿sí? Entonces los derechos humanos son aquellos que todo ser humano posee y que tiene el derecho de disfrutar simplemente por su condición de ser humano. Esto se combinó en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de 1993, donde los estados reafirmaron en una declaración que se conoce como la Declaración de Viena, que estos derechos nacen con la persona y que su protección es responsabilidad de todo Estado. Entonces, los derechos humanos, podemos decir que tienen dos vertientes que nos llevan a la definición de derechos humanos y que tiene que ver con que los derechos humanos surgen de las luchas en diferentes contextos históricos y que han mantenido los pueblos, las organizaciones de los pueblos, las comunidades, para que haya reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas. Entonces, vemos ahí que surge de las luchas y por otro lado son procesos de reconocimiento por parte de los estados y de la comunidad internacional, de reconocer que las personas y grupos de personas somos sujetos de derechos. Entonces vemos que los derechos humanos se conforman con estas dos líneas. Por un lado la lucha y por el otro el reconocimiento por parte de los estados. Entonces se puede definir que los derechos humanos son garantías jurídicas que nos protegen como personas y grupos de personas contra los actos de gobierno que lesionen libertades fundamentales y nuestra dignidad humana. Las normas de derechos humanos obligan a los gobiernos a hacer determinadas cosas y les impiden hacer otras. Esto es fundamental, tener muy entendida la definición que los derechos humanos deben ser garantizados por los estados. Los estados firman convenciones, declaraciones, y en las convenciones se obligan a sí mismos a garantizar y cumplir y ejercer esos derechos. ¿Cuáles son las características, las principales características de los derechos humanos? Que son universales, quiere decir que son para todos, todas y todes. Ah, pero es mayor de, o es menor de, o es de color tal o cual. Bien, son para todos, para todas y para todos. Universales, eso es el concepto de universalidad dentro de la característica de los derechos humanos. Son integrales, es decir, que tienen que integrar todos los derechos de las personas, son interdependientes e indivisibles, no puedo dividir. Entonces le doy derecho a la vida, pero no le doy derecho a la vida sin violencia. Le doy derecho a un trabajo, pero no le doy derecho a la educación. Le doy derecho a votar a algunos sí, otros no. No, son integrales, interdependientes e indivisibles. Dependen entre sí. Por tanto, los derechos civiles están ampliamente ligados también con los derechos económicos y sociales y culturales. No son partes separadas, sino que dependen las unas de las otras en garantizar la dignidad humana. No son transferibles ni renunciables.
alguien que quiera comprarme un derecho. Entonces yo le transfiero, o le transfiero derechos a mis hijas, ¿no es cierto? No, toda persona tiene derechos, por tanto, esos derechos que tiene no son transferibles. Todas las personas estamos englobadas en ello. No terminan, no es que desde que nazco hasta que muero, no terminan. Generan deberes por parte de las personas y responsabilidades por parte de los estados. La protección de estos derechos es nacional e internacional. Y la característica importante también es que son jurídicamente exigibles, es decir, puedo pelear por mis derechos. Hay normas que me amparan y hay tratados internacionales que me permiten exigirlo a nivel nacional e internacional. Son dinámicos y progresivos. Entonces, los derechos humanos, como todo derecho, tienen dimensiones específicas. Se refieren a un sujeto titular de derecho. La persona es la que tiene el derecho. La persona o las personas, porque vamos a ver que las normativas avanzan a reconocer derechos colectivos. Tiene que haber un objeto de derecho, es decir, un derecho ¿a qué? Derecho a la vida, a la igualdad, a un trabajo, a la educación, al voto. Y una garantía de exigibilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se puede exigir? Y qué se puede exigir y cuáles son los pasos a seguir para exigirlo y ante quiénes. Ustedes conocen, porque seguramente la habrán leído, la habrán estudiado en el nivel secundario, algunas y algunos, y algunos han tenido algún otro estudio superior. Por tanto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece derechos fundamentales para todas las personas, para todas, y bueno, las feministas han puesto en duda que fuera para todos, pero en principio es derecho para todos. ¿Surge a partir de qué? De la Segunda Guerra Mundial, que los estados firman la Declaración Universal de los Derechos Humanos para garantizar derecho a la igualdad, derecho a la vida, a la seguridad, a no ser maltratadas, a expresarnos. Bueno, ustedes lo van a leer, busquen, googleen la declaración y ahí derecho a la salud, a la educación, a la recreación, a la seguridad social, a condiciones dignas de empleo, a salario justo. ¿Qué pasa cuando estos derechos son violados o no se los respeta? La calidad de la vida de las personas se ve profundamente afectada y disminuyen la posibilidad de vivir con dignidad, es decir, de ser tratadas con respeto, de que sus necesidades básicas sean atendidas y de tener oportunidades de crecer y ser felices. Como sabemos, estos derechos existen, pero se violan. Es lo que se denomina violaciones a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos son definidas como las transgresiones gubernamentales de derechos garantizados por normas nacionales, regionales e internacionales sobre los derechos humanos y los actos u omisiones directamente imputables al Estado que suponen el incumplimiento de obligaciones jurídicas derivadas de normas sobre los derechos humanos. Se produce una violación cuando hay una ley política o práctica que infringe o desconoce deliberadamente obligaciones que
corresponden al Estado respectivo. Esto no alcanza el nivel de conducta o de resultados que se requiere. También ocurren violaciones de derechos cuando un Estado retira o elimina protecciones existentes de los derechos humanos. Entonces pensemos que determinadas políticas, determinados periodos de políticas donde el Estado restringe las prestaciones mínimas, básicas a toda la población, como esto se constituye una violación a los derechos humanos. Y decíamos que los derechos humanos, estos acuerdos por parte de los estados, se plasman, se escriben, se redactan en diferentes tipos de instrumentos. Surgen en general de encuentros, ¿no? En determinados lugares, y por ejemplo veíamos la Convención de Viena, entonces representantes de los estados se reúnen allí y trabajan profundamente por los derechos de las personas, y de ahí surgen declaraciones, pactos o convenciones y protocolos facultativos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Un pacto o una convención es un acuerdo internacional entre dos o más países. Por lo general, las constituciones le otorgan un rango superior o igual, o superior a las leyes nacionales, o igual a las leyes nacionales. Digo, la Constitución reconoce los pactos internacionales. Eso está en el texto de nuestra Constitución, que pueden revisar también. Garantiza derechos específicos a las personas y reconoce ese valor de esos derechos en el ámbito internacional. Establece obligaciones, decíamos, para los estados, como que va a implicar la creación de una ley o la reforma de leyes, ¿no? Por lo general se dice la ley ratifica el pacto internacional, y si las leyes internas y las políticas internas no cumplen con ese pacto o convención que firmó el Estado, tiene que modificar. Contiene mecanismos para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos, y para que un país sea considerado Estado parte en esa convención específica, debe ratificarla. Con este término, ratificarla, es decir, que participa, que la firma, y que a su vez sus leyes van a estar acorde y van a garantizar dentro del propio país los derechos a los cuales se refiere ese pacto o convención. Las declaraciones. Las declaraciones son documentos muy importantes que expresan la voluntad de los estados de un determinado tema, pero no los comprometen. El pacto o convención sí, la declaración no compromete necesariamente acciones. Vamos viendo esta diferencia, ¿no? En cuanto a instrumentos internacionales. Entonces, esto es importante, expresan la voluntad de los estados, pero no necesariamente los comprometen y no pueden ser reclamadas por las autoridades internacionales de aplicación. Los protocolos facultativos. Los protocolos facultativos son muy importantes porque son mecanismos jurídicos que van adjuntos a las convenciones o pactos. No es que otorguen nuevos derechos, sino que plantean los mecanismos de exigibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Los pasos a seguir para la aplicación o el control del pacto, y cómo se realiza si esto no se cumple.
Es facultativo porque los estados no están obligados a ratificarlo o firmarlo, aunque hayan firmado la convención o pacto a la cual se adjunta el protocolo. Una posible clasificación de los derechos humanos, podemos clasificarlos en derechos civiles y políticos, que serían dentro de las sanciones, los más antiguos, los que definieron las libertades individuales fundamentales, los que impusieron a los estados el deber de respetarlos siempre, y el titular de esos derechos es, en caso de los derechos civiles, es toda persona, todo ser humano; en caso de los derechos políticos, todo ciudadano, ciudadana o ciudadana. El reclamo de estos derechos civiles y políticos le corresponde a las individuos, individuas. Los derechos económicos, sociales, culturales, denominados DES, ¿sí?, se originan a partir de las asociaciones de trabajadores y de otros sectores, de actores sociales, que tienen que ver con procesos de lucha por las autonomías, las liberaciones que se dan muchas en las décadas de 1950, 1960, que están vinculadas fuertemente a un valor fundamental que es la igualdad, y están enunciados en un pacto internacional de las Naciones Unidas de 1966. Fíjense que la Declaración Universal es de 1948, y este pacto es de 1966. ¿Cómo esa declaración quedó escasa, sería el término, ¿no? Que se necesitan reafirmar, establecer, exigir nuevas cuestiones acerca de los derechos. En este caso, los económicos, sociales y culturales. Entonces amplía la responsabilidad de los estados, y que los estados tienen que hacer acciones positivas para satisfacer necesidades en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, y prestación de servicio. Su titular puede ser el individuo, pero el individuo en comunidad, que se asocia para la defensa. Entonces decíamos que antes eran únicamente individuales los derechos, y ahora con este pacto se avanzó en 1966, se avanza en este pacto hacia los derechos en comunidad. Se puede reclamar de manera mediata o indirecta, y está condicionada a las posibilidades económicas del país, ¿no? Reclamar por los derechos económicos de todas las personas tiene que ver muchas veces con las políticas económicas de cada país y las posibilidades. Entonces puede ser un reclamo a largo plazo. Y los derechos de los pueblos, que se refieren a tres tipos de bienes fundamentales que se engloban como paz, desarrollo y medio ambiente. Están muy profundamente vinculados al valor de la solidaridad. Se aplican a grupos que pueden ser específicos, naciones o naciones entre sí, y que vamos a ver derechos de los pueblos originarios al finalizar esta unidad como contenido. Entonces adelantamos que las mujeres habíamos tenido alguna
crítica acerca de los derechos humanos, y en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena de 1993, el aporte que hacemos las mujeres a la teoría y reconceptualización de los derechos humanos, esta reformulación trabaja fuertemente sobre quiénes son los, las, les, sujetos de, sujetas y sujetes de derecho. ¿Sí? Así que se cuestiona quiénes son los sujetos, que se entiende que dentro de la Declaración Universal solo ubicaba al varón occidental como parámetro de lo humano, como lo que debe ser, sin tomar en cuenta a las mujeres e invisibilizando la diversidad que compone la humanidad. Este abordaje, es decir, aporta un abordaje como, de los derechos humanos como indivisibles integrales, tanto en la conceptualización como en su aplicación. Los derechos son un todo y deben ser respetados como tales. Y también que amplían la noción y el alcance de los derechos humanos, que no solamente es la aplicación de tratados y derechos, sino que también es necesaria la socialización de todos los integrantes de la sociedad, de tal manera que hay que trabajar fuertemente en la educación y en las cuestiones culturales de revisión de estas cuestiones para llegar a una vida digna para toda la comunidad. Entonces, sintetizando, vemos que los derechos humanos tuvieron una visión androcéntrica, varón, céntrica, centrada, por tanto, centrada en el varón. Esto es este concepto de androcéntrica o androcéntrico. Excluyeron a las mujeres y no tomaron en cuenta las circunstancias específicas por las que pasamos las mujeres, ni consideraron que las violaciones a sus derechos eran violaciones a los derechos humanos. Por eso fueron necesarios instrumentos internacionales con perspectiva de género. ¿Y cuáles son estos instrumentos internacionales con perspectiva de género? Por un lado, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, sancionada en 1979, se la conoce así en los ámbitos como la Convención CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se la conoce como Belén do Pará, por el lugar donde se reunieron, esto es en 1994, y luego el protocolo facultativo de la CEDAW, fíjense que CEDAW se sanciona en 1979, ¿sí? Aquí podemos con el cursor, y el protocolo que le corresponde a esta convención CEDAW, el protocolo facultativo, fue aprobado en 1999. Y en 2016, ¿sí?, en un lugar que es Yogyakarta, se establecen los principios que tienen que ver con los derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género. Ya cuando veamos en la unidad correspondiente que vamos a trabajar sobre identidad de género, vamos a ver que nuestra ley de identidad de género se basa en estos principios, ¿no? En estos principios. Entonces, los estados no están obligados, pero pueden acordar con estos principios, ¿sí?
¿Y cuáles son los instrumentos específicos de los derechos de las mujeres? Es la CEDAW, la Convención Belén do Pará, y el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará, y el mecanismo y el protocolo facultativo de la CEDAW. Con respecto a la CEDAW y la Convención Belén do Pará, que ustedes van a tener que comparar, por eso aquí en esta presentación yo no doy muchas particularidades, pero sí les puedo decir que ambas contienen normas tendientes a eliminar la discriminación en contra de las mujeres, y que ambas se deben utilizar de manera integrada. Entonces los países lo deben utilizar de manera integrada. La CEDAW es un amplio normativo más amplio que define la discriminación, y Belén do Pará se centra específicamente, y es conocida específicamente porque establece los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Bien, hasta aquí está esta presentación. En esta primera parte vamos a trabajar las dos convenciones, van a leer los textos acerca de los derechos humanos y de los derechos humanos de las mujeres, y le vamos a sumar, asociada a esta, la clase de trata y tráfico de personas. Entonces vamos a trabajar de manera conjunta. Espero que les sirva esta clase. Nos leemos en los foros y nos veremos en clases de consulta.